tardes. Gracias por acompañarnos en nuestra sesión general académica del día 23 de noviembre del año 2023. Para esta sesión tenemos un invitado especial. Para esta sesión especial, que se titula Cáncer Gástrico, tenemos la presencia del doctor Fernando Guerrero Cabrera. El doctor Fernando Guerrero Cabrera es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM en su sede Ciudad Universitaria. Posteriormente él vino a este hospital regional a realizar la especialidad de Medicina Interna y después hizo la subespecialidad de Oncología Médica en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Después de esa especialidad, él realizó una alta especialidad en tumores ginecológicos en el Instituto Nacional de Nutrición de la Secretaría de Salud Federal y desde entonces regresó con nosotros para ocupar desde hace 5 años el cargo de jefe de servicio de oncología de nuestro hospital regional, licenciado Adolfo López Mateos. Yo le agradezco en nombre de la dirección del hospital y de la Coordinación de Enseñanza e Investigación que haya aceptado ser el profesor de esta sesión general. Gracias, doctor. Recibámoslo, por favor, con un fuerte aplauso. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Bueno, en esta ocasión pues me es de mucha gratitud poderles compartir un poco sobre esta enfermedad. Bueno, el cáncer gástrico, de forma general, puedo yo iniciar de manera introductoria haciendo saber que es una patología que desafortunadamente con el paso del tiempo esta patología va en incremento. Realmente desconocemos las razones precisas por las que existe este incremento, pero bueno, pueden haber algunas asociaciones que más adelante las vamos a revisar y bueno, dado que aparte de que es una patología que se está volviendo muy frecuente, la mayor importancia de esta patología es que desafortunadamente 3/4 partes de los pacientes que son diagnosticados con cáncer gástrico desafortunadamente se encuentran en una etapa avanzada. ¿Qué es eso de una etapa avanzada? Una etapa metastásica y desafortunadamente incurable. Y el ser incurable conlleva a un pronóstico malo a corto plazo. Entonces, bueno, el motivo de esta plática es pues tener un preámbulo general sobre esta enfermedad, ver aspectos de epidemiología, factores de riesgo, algunas medidas de prevención, poder saber qué tipo de pacientes pudieran llevar a algún consenso genético, dado que algunos tipos de estos pacientes pues podemos pensar de alguna predisposición familiar a heredar esta enfermedad. Y repito, aquí más que nada es determinar cuáles son los factores de riesgo, porque son factores de riesgo que son convencionalmente, son comunes en nuestra vida diaria y prácticamente son modificables, pese a en algunos casos particulares, y haciendo hincapié en esos factores de riesgo, podemos incidir en esa prevalencia y obviamente en la mortalidad que conlleva esta enfermedad. Entonces, bueno, empiezo haciendo saber que, bueno, el mes pasado pues se tuvo la oportunidad de poder conmemorar el cáncer de mama, el mes del cáncer de mama. En esta ocasión corresponde al cáncer de próstata, pero también la Sociedad Médica de Oncología hace una recomendación para el poder realizar un tamizaje en pacientes que pudieran tener alto riesgo de que pudieran presentar esta enfermedad. Bueno, vamos a hablar un poquito a grandes rasgos para entendernos sobre la anatomía del estómago. La anatomía del estómago, bueno, es importante conocerla porque de acuerdo al sitio en donde se pueda originar esta enfermedad, primero saber las proporciones de acuerdo al sitio, qué tan frecuente puede aparecer esta enfermedad de acuerdo al sitio en donde se esté presentando, los síntomas que puedan aparecer en esos sitios y conocer un poquito realmente la anatomía
y saber que algunos tipos, algunas etiologías tienen mayor predisposición por algunos sitios comparativamente con otros agentes. En términos generales, puedo yo comentarles que, bueno, a nivel mundial, el cáncer gástrico ocupa la segunda causa de mortalidad a nivel mundial. En primer lugar está el cáncer colorectal y en el segundo lugar ocupa el cáncer de estómago, hasta de un 5.7% comparativamente con todos los tumores gastrointestinales. Ahora, quiero mostrarles esta gráfica en donde vemos que este análisis se hizo en base a un estudio epidemiológico a nivel europeo, y veamos, ahorita quiero que vean ustedes las diferencias que se tienen en poblaciones que teóricamente son poblaciones de un riesgo intermedio y que por ello no se hace un escrutinio, porque no está justificado realmente hacer esos escrutinios a toda la población general. Y vemos que, por ejemplo, en Europa, aquí vemos los porcentajes de pacientes que se presentan en una etapa temprana. La mayor parte de los pacientes que se encuentran con esta enfermedad en Europa, en este caso en Europa, vemos que el 17% de los pacientes se presentan en una etapa temprana. O sea, la proporción de esos pacientes que se diagnostican tempranamente pues es baja. Regional significa que ya no es una etapa temprana, pero que lo consideramos una etapa intermedia. Y una etapa metastásica ocupa cerca de un 31%. La verdad es que estos valores realmente no se deben subestimar comparativamente con México, en donde desafortunadamente pues no tenemos una epidemiología, unas estadísticas bastante fidedignas. Realmente pues la epidemiología que se ha llevado a cabo aquí en México se basa principalmente en estudios de tesis, en estudios observacionales, pero no se basa en una población de mayor proporción para saber qué impacto o cómo se está presentando el cáncer gástrico. Y bueno, nosotros podemos inferirlo, y obviamente esto lo podemos constatar, principalmente lo pueden constatar los médicos de medicina interna y de gastroenterología de este hospital, en donde la mayoría de los pacientes no se encuentran con estos porcentajes. La mayoría de los pacientes con cáncer gástrico que se encuentran hospitalizados, desafortunadamente las proporciones de pacientes en etapa metastásica vienen siendo del 60-70% promedio, pueden ser hasta 80%. Entonces sí, la verdad es que en países latinoamericanos la incidencia es mayor y la presentación, la enfermedad está más avanzada. Y bueno, podemos más adelante podemos concluir el por qué se puede estar presentando de esa manera en la población mexicana. Ahora, vemos aquí en países que sí llevan un escrutinio, un tamizaje, y estos pacientes son porque desde hace ya varios años, desde la década de los 60-70, se encontró una alta incidencia de cáncer gástrico, y es por ello que países como Japón, como Corea, hacen estos estudios de tamizaje en poblaciones que pueden tener algún factor de riesgo, pero no necesariamente. Y vemos, por ejemplo, que la mayoría de los pacientes que llevan un tamizaje, el 75% de estos pacientes se encuentran en una etapa temprana. O sea, los tamizajes realmente impactan, y el hecho de que se realice estos tamizajes obviamente va a tener una implicación en el pronóstico de la enfermedad. Veamos, los pacientes con una etapa metastásica en países orientales es del 13%, totalmente diferente a la población occidental, y etapas que son la que llamamos localmente avanzadas son del 13%. O sea, sí existe un cambio totalmente diferente en comparación de países en donde sí se hace un escrutinio. ¿Y por qué se hace ese escrutinio en esos países? Porque realmente existe mayor prevalencia
y al hacer ese escrutinio se siguen detectando cánceres, pero afortunadamente se siguen detectando tumores en etapas tempranas potencialmente curables. Ok, ahora, bueno, a grandes rasgos, a nivel mundial, aquí vemos bueno, este mapa en donde vemos, de acuerdo a los colores, cuáles son los sitios en donde se observa mayor prevalencia de cáncer gástrico. Aquí en América se me hizo muy curioso, realmente en México tenemos poca información sobre ello, no hay algo, y esto se debe a que hay pocas publicaciones sobre ello, pero es bien frecuente que países centroamericanos, países de la cordillera, y principalmente quiero resaltar dos países, Colombia y Perú, realmente no se tiene un agente causal por el que se esté presentando con mucha frecuencia este tipo de padecimientos, y la verdad es que estos pacientes, en este tipo de pacientes específicamente, la mortalidad por esos pacientes ocupa el primer lugar de cáncer a nivel nacional en esos países. Y bueno, es bien sabido, por ejemplo, que en los países asiáticos, en Rusia, en países como Japón, como Corea, se encuentra esa alta incidencia. Se tiene un dato que aproximadamente en el año 2000 se detectaron 1.5 millones nuevos de casos en el 2020 a nivel mundial. Y algo bien importante, y eso da ese mayor valor de poder probablemente tener un escrutinio ya a niveles en este caso de tercer mundo como nosotros, es que esos pacientes que se detectaron en el 2020, que fueron 1.5, 900,000 personas van a morir. O sea, más de la tercera parte de esos pacientes desafortunadamente van a fallecer. Y bueno, se sabe que actualmente esta enfermedad ocupa la sexta causa de malignidad, la quinta causa de muerte a nivel mundial, y aquí, por ejemplo, ponen en porcentajes del 40 al 80% con cáncer gástrico metastásico, se presenta, en un estadio metastásico. Y eso sí se refleja en casi todas las regiones del mundo, a excepto, repito, de los pacientes en los países en donde se hacen tamizajes. Ahora, realmente aquí en México no hay mucha información. Se tiene información referente a estudios descriptivos. En este caso fueron varias instituciones que pues obviamente tienen mayor concentración de este tipo de enfermedades. Y bueno, aquí por ejemplo estos investigadores por ejemplo, en el Hospital General de México, en el Hospital Juárez, en siglo XXI, en el INCAN, estos fueron los años evaluados, y aquí pues hicieron más que nada el registro del número de pacientes y los porcentajes, porque vamos a ver más adelante cuáles son los tipos de cáncer de estómago que debemos conocer, y en porcentaje vemos que predomina, siempre ha estado predominando más la histología intestinal, que ahorita lo vamos a indagar, y en una menor proporción no despreciable se está presentando el tipo difuso. Ahorita vamos a ver algunas características de estos dos tumores, porque pese a que son originados en el estómago, tienen totalmente comportamientos diferentes, formas de agresividad, formas de comportamiento, y la edad de la presentación de estos pacientes son diferentes. Ahora, aquí yo lo único que revisé, y que esto lo hicieron de hecho médicos residentes, porque repito, no hay información actualizada sobre la epidemiología en México. Este es un trabajo que realizaron médicos residentes, hicieron un estudio prospectivo desde el 2005 hasta el 2015, y encontraron que para esa fecha hubo una proporción de pacientes de cerca de 200,000 pacientes en ese periodo. Veamos aquí, bueno, y les voy a mostrar estas gráficas.
la proporción de, estos son los hombres y estas son las mujeres, y veamos, este es el paso del tiempo. Veamos que obviamente los hombres realmente no sabemos si tenga que ver algún componente genético que esté predisponiendo a que el hombre tenga esa mayor predisposición a desarrollar cáncer gástrico, pero vean, aquí el porcentaje de pacientes con hombres comparativamente con mujeres se dobla esa proporción. Y otro dato importante de este estudio es que a pesar de que se hicieron estos cortes cada 2 años, recordad que fue del 2005 al 2015, prácticamente no hubo mucha variación en cuanto al tiempo a la presentación de la enfermedad, y que en este caso fue más o menos entre los 70 y los 75 años que se da el mayor pico. Ahora, esto es en términos generales, pero ya veremos ahorita más adelante que hay un tipo, es el segundo más frecuente, que es el tipo de cáncer que se denomina de células difusas en anillo de sello, que tienen comportamientos diferentes y que se presentan a edades más jóvenes. Pero en promedio podemos saber que es una enfermedad de edad avanzada, y generalmente para que se presente a esta edad tuvieron que haber algún tipo de daño crónico que sea el posible detonante para el desarrollo de esa enfermedad. Ahora, vamos a ver un poquito sobre el aspecto anatómico. Es importante saber esto porque de acuerdo a ello podemos uno predecir cuál sería el tipo de tumor que podríamos encontrar, y obviamente los síntomas que puede tener el paciente, poder saber la posible localización de esa enfermedad. Entonces, en términos prácticos, sabemos que pues, el estómago se compone de varios sitios, que es el cuerpo, el fondo, el cardias, el antro y el píloro. La mayor parte de los pacientes que se presentan con cáncer gástrico, el 80% se presentan en el fondo, y una menor proporción, 10, 15, 20% en el área del cardias. Muy pocos pacientes se encuentran en la parte del píloro, y generalmente cuando se encuentran en la parte del píloro ya están afectando al duodeno. Entonces propiamente ya no se considera un tumor gástrico, sino un tumor duodenal, y que puede estar afectando la ámpula duodenal. ¿Sí? Entonces es importante conocer un poquito, repito, la histología. Y bueno, le comentaba ya, pues en este caso en noviembre pues se hace énfasis en que debemos de tener muy presente este tipo de enfermedades, y obviamente pues pacientes de alto riesgo, que más adelante los vamos a ver. Es importante que pues se haga una buena revisión. Ok, bueno, conclusiones de ese trabajo que se hizo en el IMSS del periodo de 2005 al 2015. Se encontró que un registro de 21,000 pacientes con defunciones, entre el 2005 al 2015. La mortalidad promedio fue de 8.08 por 100,000 afiliados al IMSS, únicamente fue de parte de esa institución. La edad promedio de la presentación fue de 70 a 75 años, y se sigue manteniendo la prevalencia de 2 a 1 de hombres versus mujeres. Ahora, vamos un poquito con los factores de riesgo. Obviamente todas las neoplasias tienen que tener ciertos factores de riesgo para pues, que sean sumativos a los factores intrínsecos del paciente. Es bien sabido que el Helicobacter pylori se considera ya como, para el desarrollo del cáncer gástrico, como un carcinógeno del grupo 1. ¿Qué es eso? Que el hecho de que se tenga ese agente es un factor totalmente a favor de que, si no se erradica el Helicobacter pylori, el paciente tiene mucho riesgo de que vaya a presentar cáncer gástrico. Ahora, sumado a
pacientes que estén con obesidad, pacientes que tengan antecedentes familiares con cáncer gástrico, pues obviamente eso da un efecto sumativo. Y ya hablaremos también un poquito de las medidas preventivas, pero en ese grupo de pacientes vale la pena hacer terapias de erradicación de Helicobacter pylori, y eso se sabe que disminuye el riesgo de que esos pacientes, pese a ya esa predisposición, puedan tener una menor probabilidad de que pueda desarrollarse el cáncer gástrico. Ahora, también dentro de los otros factores de riesgo existe otro carcinógeno que se denomina del grupo 1. ¿Qué es eso del grupo 1? Que son agentes totalmente bien establecidos que son carcinógenos, totalmente. Y dentro de ellos es la sal y los alimentos conservados, como carnes procesadas, ahumadas, todo lo que conlleve exceso de sal, jamón, salchicha, todos los alimentos salados y procesados. Y repito, esto no hay que demeritarlo, son totalmente ya carcinógenos. Ahora, ¿cuánto tiempo, durante cuánto tiempo, con qué frecuencia el consumirlos puede predisponer a ese mayor riesgo? Realmente no se sabe, pero sí creo que con esto, el hecho de considerarlo como un carcinógeno del grupo 1, ¿qué es el grupo 1? Que es un agente totalmente asociado al desarrollo de la malignidad, pues obviamente lo ideal es retirar estos alimentos. Todo tipo de sal, procesados, carne ahumada, carne procesada, pues hay que retirarlos, la verdad. Otros agentes son los componentes nitrosos. Los componentes nitrosos prácticamente pues, se presentan en todas las dietas, tanto dietas uno puede considerar como saludables, frutas, verduras, pero se presentan en mayores concentraciones en carnes ahumadas. Ahora, no significa que esto, por el hecho de que eso lo estemos llevando a cabo, ese tipo de hábitos alimenticios, no significa que sea un sinónimo que nos vaya a dar cáncer, pero, repito, sumado a obesidad, sumado a tabaquismo, entonces todos son efectos sinérgicos que obviamente da pie a que pueda tener un mayor riesgo de desarrollo de cáncer. La obesidad totalmente es un factor. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico? Obviamente el que haya un aumento en la presión intraabdominal, que no haya un buen retorno, una buena inspiración, y entonces esa problemática para poder tener una adecuada inspiración hace que aumente la presión intraabdominal y que haya reflujo. Entonces, obesidad más reflujo es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de cardias. Recordad que el cardias es la parte baja de la unión con el esófago. Tabaquismo, pues obviamente sabemos de todos los tóxicos que conlleva el tabaquismo, y algo totalmente también bien claro es el virus de Epstein-Barr. Sabemos que en la población general, 90% de nosotros, 90%, si nos hacemos un examen de laboratorio, tenemos anticuerpos contra el virus de Epstein-Barr. Sin embargo, realmente no se sabe qué tipo de pacientes, pese a que la población con este virus es alta, qué es lo que pueda estar predisponiendo a que se desarrolle. Lo que se piensa es que pueden haber momentos de inmunosupresión, y que en ese momento el virus, como está latente, es un virus latente ya en el estómago, una vez que se aloja, pues son efectos sumativos. Obviamente también la cirugía gástrica, en este caso es el BIROTS-2, la gastroyeyunostomía. ¿Alguien de los doctores médicos residentes recuerdan qué tipo de procedimiento es? ¿Saben cómo se lleva a cabo? ¿No? ¿No hay algún cirujano por aquí? A ver, doctor. El procedimiento justo es lo que era una de mis preguntas. El BIROTS-2 es una gastrectomía tipo gastroyeyunoanastomosis, y hay que completarla con una Y de Rux o con un omega de Brown para evitar reflujo. Pero aquí el hecho de ser una cirugía gástrica de este tipo ya condiciona a la posibilidad de cáncer, o depende por qué se hizo el BIROTS-2. No, de hecho, fíjese, qué buena pregunta. De hecho,
únicamente el presentar este tipo de cirugía, obviamente sabemos pues bueno, en este caso hubo un motivo por el que se llevó a cabo, que fue necesario para el desarrollo del cáncer gástrico. Es una de las pocas situaciones en las que sabemos que si es que se llega a presentar, la latencia es prolongada. Más o menos el promedio es entre 12 a 30 años, si es que se llega a presentar. ¿Y cuál es la razón o el motivo fisiopatológico más importante? El reflujo biliar. Recordar que los factores de riesgo o el mecanismo más importante para el desarrollo de esta enfermedad es el pH alcalino. Entonces, el Helicobacter pylori, ¿qué es lo que hace? Hace que el pH se alcalinice, y obviamente con el BIRRAT2, en comparación con el BIRRAT1, en donde es duodeno, existe menos riesgo de reflujo alcalino. Y, repito, no por el hecho de que se tenga este tipo de antecedente quirúrgico se va a presentar, pero sí sabemos que la latencia, a partir de cuando se realizó el procedimiento, es una latencia larga, que puede ser, repito, de 12 hasta 30 años. O sea, hay que estar como al pendiente de este tipo de pacientes. Y bueno, otro factor de riesgo, pues obviamente es la anemia perniciosa. La anemia perniciosa, recordar que pues es una enfermedad autoinmune en donde atacan a las células gástricas y produce hipocloridria, y en este caso pues aumenta el pH gástrico, sumado en este caso, por ejemplo, a la presencia del Helicobacter pylori, pues obviamente hay cambios atróficos, hay cambios inflamatorios, y posteriormente displasia y obviamente el desarrollo de cáncer. Ahora, bueno, ¿qué más? Y bueno, esos son como los factores de riesgo adquiridos, pero existe un grupo muy pequeño de pacientes, que más o menos son cerca de un 10% de pacientes, en donde existen agrupaciones, grupos de pacientes dentro de esa familia que están desarrollando cáncer gástrico sin necesariamente tener una asociación de algún gen ya bien sabido. 10%. ¿A qué me refiero? Hay pacientes que dicen, bueno, yo llegué, mi familiar tuvo cáncer gástrico y otro familiar presentó cáncer gástrico, y las histologías son totalmente dispares, o sea, como que no hubiese alguna relación, pero el hecho de que haya familiares directos con cáncer gástrico ya se considera como de ese grupo de agregación familiar. Ahora, dentro de ese grupo de agregación familiar, los únicos que están estamos totalmente seguros de que esos pacientes van a desarrollar tumor gástrico son los que se denominan el cáncer gástrico difuso hereditario. Ese grupo de pacientes pertenece de 1 al 3% de todos los cánceres gástricos heredables. ¿Cuál es la característica? Pacientes que tengan menores de 40 años, hay que hasta no demostrar lo contrario, si no hay un antecedente familiar, pero que se presente en un solo miembro, hay que descartar que no esté generando una mutación de novo. ¿Y cuál es la mutación o cuál es el gen afectado? Es la ecaderina. Hay mutaciones tanto en alteraciones cromosómicas o translocaciones de algunos genes, pero sí, el único, repito, que es totalmente ya bien conocido es el adenocarcinoma difuso. Y bueno, ¿cómo poderlo sospechar? En pacientes que tuvieron familiares directos con cáncer de mama, pero del estirpe lobulillar. Entonces, ya con esas dos asociaciones, o que un paciente sin ningún antecedente familiar haya presentado un cáncer gástrico de tipo difuso, menos de 40 años, es muy probable que ese cáncer se pueda estar heredando. Y bueno, existen algunas otras causas que pueden predisponer este tipo de problemáticas heredables. Sin embargo, no sabemos realmente, bueno, la literatura que se consulta es que no hay realmente algo que pueda explicar o algún gen que pueda estar explicando el por qué se están presentando
estos otros tipos. Por ejemplo, el cáncer gástrico intestinal familiar, realmente no hay algún gen asociado. El adenocarcinoma gástrico con poliposis proximal del estómago, tampoco hay un gen totalmente bien avalado. Pero repito, si se están presentando ya varios casos, sí es importante que en este caso se envíe con un genetista. Y es por eso que lo envío. Hago esa referencia. ¿Sí? Y bueno, ahora, en cuanto a la histología, a grandes rasgos puedo yo comentarles que existen dos grandes grupos de pacientes, dos histologías y con comportamientos totalmente diferentes. El más convencional es el tipo intestinal, y este tipo intestinal sí lleva una secuencia de eventos patológicos a partir del agente causal, que ahorita lo vamos a ver. Y esto es desarrollo de gastritis atrófica, gastritis crónica, gastritis atrófica, displasia, metaplasia y cáncer. O sea, sí lleva esa regla, el cáncer intestinal. Pero el cáncer difuso es diferente. El cáncer difuso no lleva esa secuencia. Entonces, desafortunadamente, también otra problemática que tenemos con los cánceres de gástricos difusos es que no van a manifestar los síntomas que posiblemente se pudieran presentar con el cáncer de gástrico intestinal. ¿Como cuáles? Pues un poco de inapetencia, disconfort abdominal, regurgitación. O sea, son síntomas realmente muy específicos. Pero el tipo de células en anillo de sello, una de las características es que tiene un engrosamiento concéntrico, o sea, de toda la pared del estómago, y que aquí uno de los posibles síntomas que pudiera tener, pero que generalmente ya está en una etapa avanzada, es que tiene un engrosamiento difuso de toda la pared y entonces tiene saciedad temprana. Esa es una de las posibles características, y aparte en pacientes jóvenes. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre la patogénesis, cómo es que se desarrollan este tipo de neoplasias. Les comentaba yo que para la histología intestinal, en donde sí se lleva un proceso de, le llamamos, bueno, hay un término que es la cascada de Correa. Sería importante que, bueno, en este caso los estudiantes puedan echar un ojito, la cascada de Correa. La cascada de Correa lo que dice es que cumple las características desde que el agente causal está presente del estómago, empezar con gastritis crónica, posteriormente gastritis atrófica, posteriormente displasia o metaplasia, displasia y cáncer. Esto es con el tipo intestinal, y aquí vemos esas secuencias. Y esa secuencia se presenta con el con la bacteria de Helicobacter pylori, en donde el Helicobacter pylori, bueno, tiene estos centros patogénicos, como son el KK, el BAK, en donde generan inflamación crónica, predisponen a radicales libres, y esto obviamente no es algo agudo. Esto tiene que pasar cierto periodo de tiempo para que esas vías se vean más persistentemente prendidas, afectadas, para que se desarrolle ese cáncer gástrico. Entonces, repito, Helicobacter pylori presenta este tipo de secuencia, y que esta secuencia se presenta únicamente en los intestinales. Aquí vemos virus, esta es una mucosa normal, la presencia de Helicobacter pylori, iniciamos con gastritis crónica, están estos variantes alélicas que predisponen a estas proteínas de virulencia, como el KH y el BAK, y predisponen posteriormente a la metaplasia intestinal. Hay cambios en el P53, continué con displasia de bajo grado, alto grado, y desarrollan posteriormente cáncer intestinal. Ahora, algo importante, cuando uno sabe que un paciente tiene un cáncer gástrico, un agente que en este caso sabemos que es carcinogénico y que se considera carcinogénico del grupo 1, lo ideal es que, a pesar de que no tengan síntomas esos pacientes, hay que dar terapia de erradicación contra el Helicobacter pylori. Eso protege en pacientes que por ejemplo, que están presentando síntomas asociados al Helicobacter pylori
de forma temprana o que tengan familiares directos con cáncer de estómago, es muy importante hacer esa erradicación en ese paciente porque pues, tiene mayor riesgo de que se desarrolle el cáncer gástrico. Ahora, eso es en la parte del tumor intestinal. Realmente existe poca información, está como en investigación, cuál es el mecanismo fisiopatogénico por el cual se desarrollan los cánceres gástricos difusos. Aquí lo que yo hice una revisión, una investigación, y dado que recordar que el tipo intestinal lo que está afectado es la glándula, el tejido glandular del estómago, pero no en la parte de la linitis plástica. La linitis plástica es un engrosamiento concéntrico de todas las paredes y aquí lo que se ve afectado principalmente es la lámina basal. Aquí está la lámina